Carmen Tomás, muy buenas. Muy buenas. A mi derecha Carmen Tomás y en el otro lado del ring Alberto Recarte. Buenas tardes. ¿Qué ring? Buenas tardes. El que ha montado. El ring que suena cuando toco el timbre y ponemos de la publicidad. Tú tocarás el timbre. Esto no es un ring, esto es una cosa mucho más seria. Que hay que... ¿Tú no le notas como más enredador Recarte desde hace... Pero vamos a ver, ahora que toda España está más tranquila, ¿qué haces tú, crispando? Que está más tranquila. Si ahora vas por la calle y ya no te dices, vete caña, ¿no? La gente está como, vamos a ver. Expectante. Expectante. Sí, a saber lo que pasa en las cuentas públicas. Bueno, hoy en la tertulia vamos a hablar de tres cosas fundamentalmente. La primera de las medidas, Carmen y Alberto se comprometieron a presentar lo que ellos creen que son 5 medidas fundamentales. Las 5 primeras, las que se pueden contar con los dedos de la mano. Después vamos a hablar del posible agujero en las cuentas públicas, que es lo que está denunciando el Partido Popular en los gobiernos que ha alcanzado después del 22 de mayo. Y después hablaremos de la negociación colectiva, que para Alberto y para Carmen era fundamental que se hiciera y que el gobierno va a tener que hacer por decreto. Pero a Carmen le ha tocado empezar. Vamos con esas 5 medidas fundamentales, las 5 primeras medidas que Carmen tomaría para salir del agujero. Vale, yo lo voy a hacer muy breve, pero enlazadito. Quiero decir que esto no quiere decir que una es la primera, la otra la tercera, la otra la cuarta. Yo creo que tiene que ser un conjunto de medidas que yo empezaría cogiendo. Conocido como el Plan Tomás. Ministra de Planificación. Oye, es mi turno. El Plan Tomás, sí, por favor. Que te da el cao técnico. Primer gancho. El presupuesto, no sé si en la derecha o en la izquierda, mejor en la izquierda y la tijera en la derecha. Recorte, pero vamos, del gasto, que no quede ni una partida de estas que no sepamos ni lo más mínimo. Es decir, organismos, empresas, personal de que se ha contratado a dedo, subvenciones, mira, pero sí 1,6 millones que acaba de dar Pajín a estudios feministas y arte igualitario. Esto no puede ser. Todo esto hay que cercenarlo, pero todo lo que se pueda. Con eso conseguiríamos, por el lado del gasto, pues bueno, a lo mejor pagar algo menos de intereses, pero sobre todo una parte yo la dedicaría al pago de proveedores. 225.000 empresas se han destruido en 3 años por la morosidad pública. Estas ya a lo mejor no tienen solución, pero ¿cuántas habrá que tengan solución si el Estado, las autonomías y los entes locales empiezan a pagar a proveedores algo? ¿Cuál es la siguiente? Reformar el sistema financiero. ¿Para qué? Para que haya más financiación. Todo esto solo tiene un objetivo, que es que la economía crezca. Es decir, ¿y la economía cómo crece? Creando empresas, creando empleo, inversión y actividad. Si la financiación puede mejorar, y entonces las empresas pueden, por un lado, pedir algo más de crédito y por otro lado, cobrar algo de deudas, con lo cual pues generarán expectativas de mayor crecimiento y tal. No tanto de empleo, porque haría falta una reforma laboral, sobre todo de la negociación colectiva, de todo lo que tiene que ver con los convenios, pero también con las formalidades de las fórmulas de contratación. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo vas a tratar a un joven que a un señor que lleva 3 años en el paro. Esto requiere también que todo el sistema de formación se cambie radicalmente y también todo lo que tiene que ver con empresas de contratación, o sea, aligerar todo lo que tiene que ver con la contratación, tanto por el lado del coste como por el lado de las facilidades. Claro, ¿qué hacemos si no tenemos una justicia decente? Ya no solo por el lado de que los jueces se elijan ellos, sino o sea, una legislación en la que la unidad de mercado es fundamental para abaratar costes a las empresas que quieran venir a España. Es una vergüenza que una empresa que quiere venir a España y se quiere instalar en 2 o 3 sitios distintos tenga que contratar a un despacho de abogados internacional para que le diga qué pasa en Cataluña, cómo puede abrir en Aragón o qué tiene que hacer para llegar a Andalucía. Entonces, todo, aparte de una justicia más ágil, por supuesto, donde los tinglaos de empresas no se mueran en el camino y tal. Y luego hay 2 temas que, bueno, la energía, por supuesto, que es otro coste, entonces eso va en la medida de los costes que aligeran a las empresas españolas. Y luego, claro, más a largo plazo, porque hay que decirlo, porque es así, porque sin educación, sin una buena formación profesional, sin unas empresas que tengan que ver con la universidad, con lo que se está estudiando, con que no todo el mundo en este país ya por fin la gente se mentalice de que no hay que ir todo el mundo a la universidad a estudiar lo mismo, sino que hay otras formas de ganarse la vida, de formarse, en fin, la educación en sentido amplio. A mí me salen más de 5. No, pero algunas son
Algunas es que son, o sea, vamos a ver, es que la reforma laboral no tiene sentido si no reformamos el sistema financiero. Solo una pregunta, Carmen. ¿En recorte de gasto incluirías sanidad, educación? No. Es que creo que hay suficiente materia recortable como para tocar esos dos grandes temas. Vamos a ver. Esto no quiere decir que, por ejemplo, hagamos hagamos un plan sensato sobre el medicamento, porque es obvio que gastamos mucho dinero Fundamental en medicinas. guadaña al despilfarro y a la duplicidad de gastos, ¿no? Que también tiene que ver con la farmacia, porque la farmacia no deja de ser un despilfarro. Clean, su turno, Recarte. Voy a copiar. Yo haría 4 grupos de reformas, no 5, 2 para crecer y 2 para evitar la suspensión de pagos. Para crecer creo que es inevitable, ineludible hacer la reforma de los convenios colectivos en el sentido de o bien eliminar todo el sistema actual de convenios o bien, si se mantiene, porque yo me he fijado en cosas que se puedan hacer, no digamos en un programa utópico. Para lo cual es imprescindible eliminar la ultraactividad de los convenios, es decir, cuando un convenio caduca, porque se ha pactado 2 años caduca, y cláusulas de descuelgue, es decir, para todo aquel, si se mantienen los convenios, todo aquel que demuestre que tiene pérdidas, simplemente se sale sin necesidad de que los sindicatos digan que sí. En segundo lugar, y puede ser la segunda medida, dentro del mercado laboral, haría un único contrato en el mercado laboral, eliminaría los contratos temporales y los indefinidos. Solo habría un contrato indefinido con una indemnización de 20 días por año, con un máximo de un año de indemnización. Y eliminaría todo el resto de los actuales contratos. En cuanto... Y eso llevaría consigo la eliminación de la financiación sindical en base presupuestaria. O sea, eso habría que... Si no, sería imposible Sindical hacer... patronal, entiendo. De los Eso dos, está dentro de por la... supuesto. Sí. En segundo lugar, y dentro de las medidas necesarias para crecer, haría una reforma fiscal, de tal manera que manteniendo la presión fiscal se distribuyeran los ingresos fiscales de una forma muy diferente. Yo rebajaría 5 puntos las cotizaciones sociales, reduciría el impuesto de sociedades y los impuestos que pagan los autónomos y todos aquellos que tienen una actividad económica que no cotice por IRPF, al 15%, en lugar del actual 30%, y subiría el IVA para compensar, de tal manera que 2 puntos, probablemente, que es lo necesario, para que la presión fiscal no variara, calculado de esa forma. Yo creo que eso permitiría a la economía española volver a crecer, y luego habría 2 medidas para evitar la suspensión de pagos que creo que nos va a seguir acechando durante al menos 2 años. En primer lugar, recapitalizar el sistema de cajas inmediatamente, no esperar, ni siquiera en la medida en que esto lleve más allá de 2 o 3 meses, lo cual implicaría recapitalizar con capital público a través del Tesoro, lo cual implicaría la nacionalización de todas las cajas que lo necesitaran y la sustitución de los consejos de administración y de los equipos directivos de las cajas que lo necesitaran, poniendo unos límites, sin poner un límite estricto temporal, pero dejando bien en claro que se trata... Que ese dinero se recuperaría. De recapitalizar el sistema para que, digamos, pueda operar de una forma normal y pueda volver a dar crédito o no crédito, pero sobre todo que no nos arrastre la suspensión de pagos. Y finalmente, y es una medida que indirectamente en un coloquio la ha anunciado o ha hecho hincapié en ella Mariano Rajoy, lo de limitar el gasto de las autonomías. Yo creo que no hace falta ni siquiera un cambio constitucional, yo creo que en la Constitución hay mecanismos suficientes para aplicarlo, pero si además el Partido Popular quiere hacer un cambio constitucional, pues muchísimo mejor. Yo creo que lo único que añadiría es que todas estas decisiones habría que hacerlas simultáneamente. No vale con hacer unas en un momento, otras en otra, porque aquí se conseguiría recuperar la confianza de todos los inversores, los interiores y los exteriores, con lo cual la prima de riesgo de España bajaría sustancialmente, con lo cual los tipos de interés bajarían, sería más fácil conseguir crédito, sería más barato contratar mano de obra
¿Sabrían aquellos que decidieran montar una empresa cuál es el coste de cerrar la empresa si les va mal? Y sabrían que los impuestos que tienen que pagar pues son algo más reducidos que los que son en la actualidad. Yo creo que no hay otro camino para salir de la situación en la que nos encontramos. A mí vale, sí, eso lo entiendo, porque el lado fiscal puede dar más ingresos, pero también es verdad que al corto plazo vas a penalizar a la gente en su conjunto, es decir, al pensionista, porque le va a subir la luz, le va a subir el gas, le va a subir el agua, las cosas elementales. Entonces me parece un poquito, vamos, que a lo mejor económicamente en la macroeconomía, pues a lo mejor es tal, pero eso te va a traer, joder, que la gente otro hachazo al presupuesto familiar. Al mismo tiempo, si efectivamente... No, porque no ha bajado el IRPF. Si esto funcionara, al final lo que consigues es que se deje de perder trabajo. Sí, pero y que se contrate mano de obra, que yo creo que es el problema más importante que tenemos. Pero a los 8,5 millones de pensionistas, a ver, que muy bien que el país vaya mejor, ¿Qué tiene que ver lo de los pensionistas? Pues porque, oye, el IVA, si tú subes 2 puntos el IVA, le estás recortando su presupuesto, su pensión, que ya es bastante paupérrima. Al mismo tiempo, primero, no es paupérrima en relación con lo que se paga, vamos a no hacer... yo esto lo estoy haciendo en serio, Carmen, por favor, vamos a hacerlo en serio, en el sentido de... Sí, yo lo estoy haciendo en serio, pero yo miro también la micro, la cosa del bolsillo de la familia. Las pensiones se pagan con las cotizaciones sociales y en muchos países se pagan con una mezcla de cotizaciones sociales y con IVA. Y por tanto, no introduzcas el tema de los pensionistas, porque en este momento yo creo que no tiene ninguna lógica el que lo hagas, porque lo importante para un pensionista es tener seguridad de que en un futuro no va a tener problemas. Y la manera de que no tenga problemas es que en España haya gente que trabaje. Entonces estamos pensando en un plan para que pueda crearse trabajo en España y, por tanto, que haya, en lugar de que haya 12 millones de pensionistas dentro de 20 años y 8 millones o 10 millones de trabajadores, pues para que haya 18 o 20 millones de trabajadores otra vez y los mismos pensionistas. Que solamente te he cuestionado que los 2 puntos que no es que te lo cuestiono, sino que me lo pregunto. Digo, vamos a ver, o sea, vamos a ver si hay otra fórmula que no sea precisamente, y te he oído a ti otras veces, vale, te he oído lo del IVA, pero también te he oído que hoy lo has omitido. Pues a lo mejor subir el IRPF es que ya se ha subido de otro tipo de gente que tiene más dinero, yo qué sé, y eso sí a lo mejor es más demagogia que decir, oye, pues los 2 puntos de IVA al pensionista le van a caer como una bomba. El tema es que con IVA se recauda, con cotización social. El impuesto más recaudador y más estable en España es el de las cotizaciones sociales, realmente. Ese es el que realmente... se puede fallar, como está fallando este año el Gobierno en las perspectivas de recaudación, pero es mucho más estable que ningún otro. Por tanto, renunciar a 5 puntos de cotización social es un tema muy complicado para las finanzas públicas. Y la única manera de compensarlo de alguna manera es subir el IVA. También podrías pensar que te va a llegar ingreso. ¿Por qué? Porque al haber más gente trabajando, tienes que pagar menos desempleo, hay más gente pagando IRPF. Te quiero decir que, hombre, a lo mejor podríamos pensar que en esa cuenta global ese descuento de las cotizaciones se puede medianamente compensar, e incluso a lo mejor no habría que subir el IVA, pues con más actividad, más gente trabajando, menos gasto en desempleo, porque no sé cómo son las cuentas. Si además volvemos a encontrar petróleo en Ayoluengo, pues qué quiere decir, entonces todo fantástico. No reduce las cotizaciones porque sabiendo que va a haber más gente trabajando y más gente cotizando. Fíjate, en relación con el tema del IVA, si fuera verdad, por ejemplo, si fuera verdad, España, hay que recordarlo, sigue teniendo el IVA más bajo de toda la Unión Europea. Sí, pues yo quiero tener los sueldos de Alemania. Y yo la productividad de Alemania. ¿También? Por favor, Carmen, no me hagas demagogia, que yo estoy hablando en serio. Oye, no digas lo de Carmen, por favor, que me recuerdas. O sea, vamos a ver, es demagogia decir que vamos a tener... O sea, ¿por qué tengo que tener el mismo impuesto que en Alemania si gano 2 veces menos? Oye, pues todo estará en consonancia, vamos a ver. Tendrá que ver con la productividad. Y los precios... ¿Tendrá que ver la productividad o no? Pues vale, pues entonces vamos a aumentar la productividad y no vamos a aumentarle a la gente los impuestos, porque resulta que en Alemania pagan menos. Si fuera verdad lo de que en España hay un 25% de economía sumergida, que yo no me lo creo. ¿Tú crees que hay más o menos? Mucho menos. Mucho menos. Creo que un 25% es una locura.
los datos que se están haciendo oficiales por una serie de organismos, muchos de ellos oficiales como cuasi oficiales como Funcas dicen que hay un 25% de economía sumergida y que hay 4 millones de empleos en economía sumergida. Son locuras. Yo creo que todo eso no es cierto. Es casi como decirle que la gente que no hay parados. Pero en cualquier Yo no voy a caso, decir la edad que tengo, pero desde que empecé a hacer economía, la economía sumergida en este país era del 25%. Siempre. Es decir, que no varía nunca. Eso es como la cifra mágica. Bueno, ya está. Pero, por ejemplo, las ventajas que tiene un impuesto indirecto sobre los directos, como es la cotización social, que es un castigo directo al que trabaja, es que el IVA lo paga todo el mundo. El que está dado de alta y el que no. El que está en la economía real y en la economía que paga impuestos y el que está en la economía sumergida. Y por eso, desde hace muchísimos años, hace ya por lo menos 25 años, que todos los fiscalistas han modificado su opinión favorable a la imposición directa, como son las cotizaciones sociales y el IRPF, y han llegado a la conclusión de que la única manera de tener un sistema fiscal justo es cargar más los impuestos indirectos que los directos, porque sobre todo los directos al final no los pagan aquellas personas que son más ricas y que no los pagan los que están empleados y los que tienen una nómina básicamente, que es lo que ocurre en España. Y por tanto, a aquellos que tienen una nómina les estamos castigando 3 veces. Les estamos castigando con el IRPF, les estamos castigando con las cotizaciones sociales y les estamos castigando con el IVA. Yo creo que es más lógico castigar al IVA a todo el mundo con el IVA, porque es un castigo, que impuesto no lo es, pero a aquellos que trabajan, por lo menos, que tengan unas cotizaciones sociales más bajas, con lo cual se podrá crear muchísimo más trabajo. Yo creo que es un sistema mucho más justo aquel que declara que está soportado en impuestos indirectos que sobre los directos. No porque los directos sean peores. En un mundo ideal, los impuestos directos, el IRPF, un IRPF que de verdad tuviera en cuenta la riqueza, de verdad los ingresos totales, sería muchísimo más justo, pero eso en la práctica es inviable e imposible. Nos están llegando muchos mensajes, algunos de ellos hablan de lo que has dicho de las farmacéuticas, piden que lo expliquen mejor, porque no deben ser farmacéuticos. A ver, quiero decir que en España el gasto farmacéutico es enorme. Yo sé que esto para los farmacéuticos pues no es el discurso que quieren oír, pero no porque las medicinas sean una lista menor la que tiene que subvencionar lo que pasa es que los farmacéuticos están ahora mismo quemados porque encima no les pagan, o sea, les retrasan incluso los pagos de lo poco o mucho que venden, ya sea genérico o ya sea de pago. Lo que pasa es que no les llega el dinero porque las administraciones no tienen. Bueno, mira en Castilla-La Mancha hay 500 millones en el cajón sin pagar, y eso a nivel nacional creo que está en torno a los 15.000 millones lo que se debe en sanidad, que están en el cajón las facturas. Entonces yo lo que digo es que quizá, y no sé por qué no, se ha hecho en Galicia y se puede hacer en otras comunidades, pero a nivel, quiero decir, ahora ya sí que todas las comunidades, hayas nacido donde hayas nacido, si el Piramidón, o lo que por no decir una marca, te tiene un descuento por ser un medicamento de la Seguridad Social, o tiene un genérico, o tiene lo que sea igual para todas las comunidades. Pero vamos a ver, no puede ser que tengamos en casa todos una caja de medicamentos, que vayas y te den una caja con 47 cuando necesitas 20, o sea, racionalizar eso, quiero decir. Yo no quiero decir ni cerrar las farmacias ni que sufran mucho, y que les paguen todo lo que les deben, por supuesto, ya. Pero no puede ser, o sea, es que seguimos prácticamente igual que cuando yo era pequeña, que mi madre tenía una caja así de grande y ibas almacenando todo lo que te iba sobrando, porque las cajas no están pensadas para tu dolencia, sino a lo bestial, a lo que te quieren meter las farmacéuticas, que no son las farmacias, que es otra historia. Alberto, ¿algo que añadir a esto? Porque hemos escuchado cuáles son vuestras propuestas y vamos a ver qué es lo que va a hacer el gobierno. En relación con el tema del gasto farmacéutico, yo creo que cuando un gobierno tiene dificultades en el gasto público siempre acude e inmediatamente utiliza el sistema de decretos para rebajar los pagos que reciben 3 colectivos, que son los de los notarios, los registradores y los farmacéuticos. ¿Por qué les tiene especial manía o qué? Porque calan en la sociedad. son, por así decirlo, actividades privadas, pero que han recibido concesiones públicas y al final lo que hacen es administrar un servicio público, y son probablemente los 3 servicios que mejor funcionan en España: el de los notarios, el de los registradores y el de los farmacéuticos. Hasta tal punto que nada se exporta más ni tiene más prestigio fuera de España, en el caso concreto de
de notarios y registradores es un sistema que se está imponiendo en todo el mundo como modelo. Entonces el gobierno, ¿qué es lo que hace siempre? Rebajar los ingresos de las tres profesiones, que son profesiones que tienen una mezcla de público, porque son concesiones administrativas, pero de privado porque se gestionan ellos. Entonces aquí lo que se está haciendo, yo creo, en el tema sanitario, y cuando se habla de que hay entre 10.000 y 15.000 millones, 10.000 millones es lo que se decía siempre, ahora Feijóo ha hablado de 15.000 millones de gastos pendientes. El problema no son los gastos farmacéuticos. Los gastos farmacéuticos es una parte, lo que está disparado es el gasto hospitalario de todo tipo. Y lo que está disparado también es un problema de, digamos, de falta de control, y eso tiene que ver con la administración, de utilización de recetas por parte de personas que son pensionistas y cómo hacerlo y cómo no hacerlo. O sea, que es un problema que tiene mucho más que ver con el control de la administración y con sus propios gastos, qué estructuras sanitarias se han creado en todas y cada una de las autonomías, a mí me encantaría saberla, que con el gasto farmacéutico, que por otra parte, y en eso se ha reducido en los últimos 2 años entre un 10 y un 15% en el conjunto de España por primera vez. O sea, quiero decir que estas medidas claro que tienen efecto, pero tienen un riesgo que si se rebaja demasiado hay un momento en que toda la profesión de farmacéuticos como tal, que como decía Carmen, son los que están al final del proceso, llega un momento en que se van a proletarizar, porque no, sus ingresos netos van a ser prácticamente muy similares a un salario mínimo. Y ahí van a perder el interés en prestar un servicio. Entonces, ese es Pero su problema ahora mismo es que no cobran. Su problema ahora mismo en este momento es que no cobran. En algunas autonomías, en otras sí, en otras no. Es decir, hay regulaciones cada una, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que no controlan las autonomías? Pues esos otros gastos a los que ha hecho referencia antes. Vale, y yo quería decir que estoy totalmente de acuerdo con lo del techo de gasto, pero que como antes de llegar a... O sea, creo que eso, bueno, pues se tiene que hacer con una negociación, si hay que cambiar la Constitución se cambia, si no, no. Pero hay cosas mucho más visuales para la gente, aunque ya sé que esto a Alberto le parecerá demagogia, pero vamos a ver... Tú ahora mismo estás gobernando ya o vas a gobernar en los próximos días en un montón de ayuntamientos donde no has estado nunca, en bastantes comunidades autónomas, y tú ahora puedes como primera medida ni techo de gasto ni nada, que eso va a llegar y llegará. Pero antes ya, ahora mismo, pues esto, las subvenciones pagines, todo lo de los sindicatos, las COEs, todo lo que se va, que no sabemos de qué va, de los cursos de formación, de los organismos, de las empresas, para todo eso de momento no te hace falta grandes negociaciones sobre el techo de gasto. Esto es llegar, coger la tijera y apodar. Y, bueno, y yo si fuera Mariano Rajoy, además empezaría, y efectivamente en eso tienen razón los que le critican al PP, por lo de casa. Claro, empezaría ejemplo con todo. Por Valencia, claro, ¿por qué Murcia todo. Tienes la situación que parece que tiene? ¿Por qué el Ayuntamiento de Madrid sigue manteniendo una deuda tan elevadísima? Porque efectivamente, si uno quiere gobernar, tiene que empezar dando ejemplo. Y el ejemplo, en el caso del PP, lógicamente empieza por Valencia. Y si Camps no es capaz de controlar el déficit público, el PP lo que tiene que hacer es sustituir a Camps inmediatamente. Bueno, está animadísima la gente, no me está dando tiempo a leer los mensajes porque con el tiempo que tenemos, entonces no hay debate, porque además tenemos que ver lo que va a hacer el gobierno. Hemos escuchado lo que haría la ministra Carmen y el ministro Recarte, pero es que hoy ha hablado el ministro de Trabajo. Yo soy solo asesor. Y el asesor externo, que nos cuesta como el de Montilla. Pero vamos a ver qué dice el ministro de Trabajo, porque hoy hablaba del futuro, la futura reforma de la negociación del convenio. Estaba Cristina Altuna y ella nos lo resume. Poco se ha hablado del paro juvenil en este encuentro al que también estaban invitados los líderes sindicales de UGT y comisiones obreras. Sin embargo, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez no han acudido finalmente a esta conferencia, con lo que ha sido imposible recoger esa fotografía conjunta con el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, unos días después de que se fraguara el fracaso en la negociación colectiva entre sindicatos y la patronal de empresarios. Yo creo que no debe haber demasiadas razones en cuanto a, más allá de calendario y de disponibilidad, en cuanto a la presencia o no en esta conferencia, que era una conferencia organizada por el Consejo Económico y Social, por parte de los principales líderes sindicales. Apoya incluso las tesis sindicales de que las elecciones del 22 de mayo han influido y que es la COE la responsable de este fracaso. El texto de COE no permitía alcanzar un acuerdo. Creo que ha habido influencia clara de las elecciones y de la nueva situación política creada tras ella,
A mí me parece que se equivocan quienes creen que es mejor dejar las reformas sin hacer a la espera de que venga un hipotético futuro gobierno de otro color político distinto del actual. Se equivocan. Esa es una hipótesis. Pero la realidad española es que necesitamos hacer esas reformas. Será ahora el Ejecutivo quien legisle. Próximo 10 de junio presentará un decreto prudente y tranquilo, ha dicho Valeriano Gómez, con 2 puntos clave: potenciar la flexibilidad interna de las empresas sin mermar los derechos de los trabajadores. En un minuto, Carmen, ¿qué crees que va a hacer el gobierno? Es que no se ponen ni colorados. A mí es que me da hasta vergüenza escucharles. O sea, ahora dice de la urgencia de tal. Yo creo, pues no sé, porque le he oído también a este mismo ministro decir que con poco menos que no os preocupéis, a los sindicatos, claro, no, que va a ser una cosa que no sé qué quiere decir, suave y tranquila, y no sé qué me está hablando de una reforma de los convenios colectivos que tranquila y que no sé qué, pero si no se trata ni de tranquilidad ni de nada, se trata de tener las ideas claras. ¿Cómo va a tener las ideas claras un ministro que rezuma UGT, que ha estado en la manifestación en contra de la reforma laboral? Si es que no te lo puedes creer, que van a hacer algo sensato que se parezca lo más mínimo a lo que España necesita. Alberto, un minuto. Si no hay ultraactividad, si no hay control de la ultraactividad, si no hay cláusulas de descuelgue, si no se aprueba el contrato único, no habrá contratación de mano de obra, no habrá descenso del desempleo, no habrá crecimiento de la economía española. Hoy podremos salir, en los 2 años o 3 años próximos, podremos salir de la situación cercana, que a veces nos acercamos a la suspensión de pagos, pero España no volverá a crecer ni a crear empleo en 5 o 10 años. Alberto Recarte, Carmen Tomás, muchas gracias a los dos por haber participado en esta tertulia. Y hoy especialmente quiero darle las gracias a ustedes por haber participado con sus mensajes. Ha habido una burrada de mensajes con aportaciones a lo que es este debate. La semana pasada José Daniel desde Madrid mandó un mensaje y se ha llevado el informe Recarte 2, el desmoronamiento de España. Hoy lo van a tener más difícil porque hay mucha más gente entre la que hay que sortear. La semana que viene, Carmen y Alberto tendrán que revisar el consultorio porque tenemos muchos emails que se nos han acumulado y que, por supuesto, también queremos darle cuenta. Hasta mañana, amigos, que será martes, y después del informativo estará Jorge Alcalde con nosotros.